Hola, nosotros somos el equipo Implewam, integrado por Luis Enrique Galvez, Daraiza Valencia y una servidora, Ileana Iturbe. Somos estudiantes de la licenciatura en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Estamos cursando la unidad de enseñanza-aprendizaje 7, Instrumentación de las Políticas Públicas. Como trabajo final de la unidad 2, los instrumentos para la ejecución de las políticas públicas, impartida por el doctor Carlos Ricardo Aguilar Astorga, les vamos a presentar un análisis de la implementación del programa Sembrando Vida. Y bueno, ahora continuando con una introducción, tenemos que el programa Sembrando Vida pues es un programa federal que se impulsó en el 2018 y se comenzó a implementar en 2019, ¿no? Es decir, comenzaron sus funciones a partir de ese año y bueno, el cual busca atender la pobreza rural y la degradación ambiental, ¿no? En nuestro trabajo, la investigación documental que se realizó tiene como objetivo principal analizar a través de un modelo híbrido, el cual ha sido de el grado de cumplimiento de los objetivos, ¿no? Es decir, de alguna forma pues, se van a medir si de verdad se cumplieron los objetivos de este programa y pues, si el diseño y la implementación pues, han sido los correctos, ¿no? Y ahora, en cuanto a las conclusiones generales, dar como una previa de esto, pues tenemos que es muy necesario, y hacemos mucho hincapié en esto, que enriquecería bastante la investigación si se realiza un trabajo de campo, ¿no? Dado que a partir de los documentos y de todo lo que obtuvimos, pues está muy limitado cómo en realidad se llevan las dinámicas sociales, ¿no? Las dinámicas entre beneficiario, agente público, etcétera, ¿no? Está muy limitada esa información. Entonces, una investigación de campo permitiría enriquecer y conocer en realidad si la implementación se está llevando a cabo, si de verdad están cumpliendo los objetivos y pues, en realidad cómo es que este programa actúa, ¿no? Si de verdad hay un beneficio, etcétera, ¿no? Entonces, por realizar por ejemplo, como realizar entrevistas a agentes públicos, a beneficiarios, pues es lo ideal para obtener más datos, además de los obtenidos mediante la observación. Aquí les presentamos nuestro planteamiento del problema. Comenzamos con una pregunta general, que es cuáles son las causas que influyen en el cumplimiento de objetivos del programa. Después planteamos una hipótesis general, que es que el grado de cumplimiento de los objetivos es bajo debido a la discrecionalidad de los actores involucrados en el diseño y la implementación. Y pues nuestro objetivo sería analizar el grado de cumplimiento de los objetivos del programa a través de nuestro modelo híbrido. Después tenemos nuestra pregunta particular número 1, es de qué manera la discrecionalidad de los técnicos afecta la implementación efectiva de los técnicos. Después tenemos nuestra hipótesis 1, que es la falta de transparencia, la ambigüedad jerárquica en la asignación de responsabilidades y carencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, es lo que dificulta una implementación alineada con los objetivos previamente establecidos en el diseño del programa. Y nuestro objetivo de esta pregunta particular sería analizar el grado de discrecionalidad en el aspecto técnico del programa Sembrando Vida. Después tenemos la segunda pregunta particular, que es cómo impactan los actores en los mecanismos de seguimiento para identificar áreas de mejora del programa. Nuestra hipótesis es que las decisiones de los actores presentes en los mecanismos de seguimiento pueden dificultar la identificación de áreas de mejora del programa, lo que genera una menor capacidad para ajustar estrategias y alcanzar los objetivos. Y nuestro objetivo es describir cómo la claridad en los mecanismos de seguimiento es también lo que contribuye a la detección de áreas de mejora del programa Sembrando Vida. Y por último tenemos la pregunta particular número 3, ¿cómo influye un diagnóstico inicial en el cumplimiento de objetivos del programa? Después, nuestra hipótesis es que un diagnóstico inicial adecuado mejora la asignación y el uso de los recursos, facilita el ajuste de estrategias, optimiza la toma de decisiones en los mecanismos de seguimiento y adapta mejor el programa a las necesidades de la localidad. Y nuestro objetivo sería evaluar la relación entre la calidad del diagnóstico inicial y el grado de cumplimiento de los objetivos para identificar los elementos claves que hacen efectivo dicho diagnóstico. Para obtener información sobre la anatomía del fracaso o éxito del programa Sembrando Vida, realizamos un modelo híbrido de autores de la primera y segunda generación, incluyendo las variables de sus teorías que fueran compatibles con las del programa. Empezamos a analizar los modelos de implementación de autores como Van Meter y Van Horn, Richard Elmond, Pressman y Wildavsky, Lewis Gunn, Eugene Bardak, Michelle Lipsky, Renata Mainz, Benito Ening, entre otros. Después, investigamos y analizamos el programa Sembrando Vida, así como las variables dependientes e independientes que se contemplaban o no en el diseño del programa.
En un tercer momento se discutió y estableció en equipo las variables independientes y dependientes de los modelos de implementación del punto 1 que fueran compatibles con las variables del programa que se analizó en el punto 2. Y por último, ya que establecimos estas variables, pasamos a diagramarlas para así obtener nuestro modelo híbrido. Seleccionamos 4 autores para realizar nuestro modelo híbrido, que fueron Michalivsky, Habermas, Wayne Parsons y Sabatiri Masmanian. Este es nuestro modelo híbrido. Pueden observar 3 niveles, el central, que es el color rojo, después tenemos el segundo, que sería el azul, y al último el amarillo. En el centro tenemos nuestra variable central, que son las burocracias a nivel de calle del autor Michel Lipsky. Después tenemos subvariables del mismo autor, que sería la estructura burocrática o la falta de estructura burocrática. Después tenemos el planteamiento de las burocracias a nivel de calle desde el diseño del programa. Después la toma de decisiones, la discrecionalidad y la ambigüedad jerárquica. En la parte superior pueden observar 2 variables que son instituciones y organizaciones del autor Jürgen Habermas. Aquí nosotros las vinculamos con la estructura burocrática y con el planteamiento desde el diseño de Michel Lipsky. En la parte inferior tenemos el proceso de toma de decisiones de Wayne Parsons, el cual vinculamos con la toma de decisiones y la discrecionalidad de Michel Lipsky. Esto nos puede ayudar a desmenuzar la mezcla de factores que propician la alta o baja discrecionalidad de los burócratas a nivel de calle y la toma de decisiones para cumplir con su trabajo. Del lado izquierdo tenemos a Sabatier y Masmanian, que dentro de su variable institucional proporcionan subvariables de integración jerárquica y asignación y distribución de los recursos financieros. Ambas deben de estar incluidas desde el marco normativo y pues nosotros las vinculamos con la ambigüedad jerárquica que presenta Michel Lipsky de la burocracia a nivel de calle. Como pueden observar, los 3 niveles se conectan entre sí por medio de las líneas negras. Estas dan unión y aglomeran nuestro modelo para que funcione y tenga sentido a la hora de contrastarlo con el programa Sembrando Vida. Decidimos estas variables porque tienen compatibilidad con las variables de la implementación del programa y cierta conexión entre sí. Al establecer unión entre ellas, es posible encontrar información que permite explicar la implementación del programa y poder confirmar o refutar nuestra hipótesis. Existen ciertos autores y variables que consideramos incluir en nuestro modelo, como los juegos de la implementación de Eugene Bardak, específicamente los juegos de dinero fácil y tokenism, hacer como que entregas. Sin embargo, concluimos que estas variables no se vinculan completamente con otras como discrecionalidad o ambigüedad jerárquica de Wayne Parsons. También hay autores que sí eran compatibles con estas variables, es decir, con las variables del programa y con las variables de los otros modelos, el de Habermas, el de Lipsky, pero, por ejemplo, el de Richard Elmore, que cuestiona los límites del modelo jerárquico. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que Sabatier y Masmanian plantean el modelo jerárquico desde las variables normativas, que en el caso del programa, las jerarquías sí están establecidas dentro de su marco normativo y también dentro de su diseño. Bueno, aquí presentamos 3 pros y 2 contras de nuestra investigación documental. Los pros que encontramos es que la información se actualiza constantemente y bueno, esto debido a que el programa ya tiene varios años de haberse implementado, me parece que desde 2019, y por lo tanto tiene una extensa base de datos y por lo mismo tiene ya diversas evaluaciones. 2 contras que encontramos fue la coordinación institucional, que al estar involucrados los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, es difícil que se coordinen entre ellos. Y también otro contra fue que encontramos pocos estudios con trabajo de campo que pudieran dar información de primera mano. Realmente la mayoría solo se centran en
en información documental. Por esto, un trabajo de campo sería muy valioso para abonar a la información documental por medio de observación directa y participante, instrumentos de entrevista estructurada y semiestructurada que permitan obtener información sobre la toma de decisiones, la discrecionalidad de los servidores públicos encargados de inscribir, dar seguimiento, capacitar y entregar los bienes a los destinatarios. Y bueno, ahora continuando con el marco teórico, pues dar una breve introducción a este. Tenemos que el marco teórico de nuestra investigación pues, es una herramienta fundamental para comprender la implementación del programa que se está estudiando desde una perspectiva integral, ¿no? En este caso, pues incorporamos las aportaciones de los autores reconocidos en el estudio de las políticas públicas, ¿no? Como es Michael Lipsky, Jürgen Habermas, Wim Parsons, Sabatier y Masmania. Entonces, tenemos que cada uno de ellos ofrece conceptos clave que permiten analizar pues, la interacción entre los diseños normativos y las dinámicas sociales y las decisiones operativas dentro del programa. El objetivo principal de este marco es proporcionar un análisis en el que se combinen los niveles tanto macro como micro de la implementación, es decir, pues abordar tanto las estructuras institucionales y normativas como las interacciones cotidianas que ocurren entre trabajadores públicos y beneficiarios. Este enfoque pues, permite construir un modelo híbrido que refleja la complejidad de las políticas públicas en acción, ¿no? Entonces, entiéndase de esta forma que, bueno, las políticas públicas pues no significa que siempre que se van a implementar van a salir mal, pero al menos pues, de alguna forma se puede entender y se va a explicar por qué no siempre una política pública, pues al menos a la primera va a salir bien, ¿no? Tenemos los aportes principales de los autores, comenzando con Michael Lipsky, que introduce el concepto de burocracia a nivel de calle, ¿no? Hay diversos autores que también lo usan, pero bueno, decidimos tomar este porque consideramos que como lo aborda es lo más ideal para nuestra investigación. Tenemos que, pues, él analiza cómo las decisiones cotidianas de los trabajadores públicos influyen directamente en la implementación de las políticas. Es decir, pues este autor destaca que la discrecionalidad utilizada por estos trabajadores permite adaptar las políticas a las realidades locales, lo que puede generar pues, innovaciones positivas. Es decir, pues, los actores, los agentes públicos pueden, a partir de una decisión individual, tomar la dirección del programa y decir, bueno, tal vez sería de mejor manera tomar este ingreso, tomar estas opciones, etcétera, y porque tal vez de esta mejor forma se va a implementar el programa, de esta mejor forma se va a lograr que se lleva a cabo de mejor manera la implementación, el beneficiario va a obtener incluso más beneficios, etcétera, ¿no? Pero pues también se pueden tener desviaciones no deseadas, es decir, que pues empiece a lograr con los mismos recursos del programa, pues intereses personales, ¿no? Intereses individuales, lo cual pues va a afectar totalmente la implementación y pues, entre tantas cosas, pues afectar hasta los beneficiarios. Entonces, pues en el caso de Sembrando Vida, los que le mencionaba, pues es una perspectiva crucial pues, para entender cómo los técnicos sociales y productivos impactan en la experiencia de los beneficiarios. Su enfoque se inserta en la segunda generación de estudios sobre la implementación y tiene un enfoque ascendente. Ahora tenemos esta Jürgen Habermas, ¿no? Tenemos que, pues, Habermas hace énfasis en la necesidad de un enfoque horizontal, ¿no? Es decir, pues las jerarquías, no siempre todo son jerarquías verticales, ¿no? Es decir, pues siempre un diálogo horizontal entre los diferentes actores sociales va a permitir que la implementación sea más eficiente, ¿no? Se tenga un diálogo, se tenga una comunicación mucho más rápida, ¿no? Entonces, de acuerdo a la teoría de la eficacia de las políticas, pues no se debe depender solo de estructuras verticales, ¿no? También la participación activa de los beneficiarios, en este caso como una estructura horizontal, pues va a permitir una política más eficaz, ¿no? En el contexto del Sembrando Vida, pues tenemos que esta perspectiva ayuda a analizar cómo las negociaciones y la colaboración puede fortalecer el tejido social y mejorar los resultados. Habermas también pertenece a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces, sería en este caso como que el único autor que está fuera de la generación de estudios de la implementación, pero sin embargo consideramos que realiza un aporte considerable e importante para nuestra investigación. Ahora tenemos a Wim Parsons, que es el autor que considero que es el más neutral en este aspecto, porque él menciona que él aporta una perspectiva en donde se combinan factores gubernamentales, sectoriales y de valores sociales en la implementación de la política. Es decir, que se deben de considerar las decisiones de los responsables públicos y se deben de balancear tanto intereses institucionales como sectoriales, ¿no? Entonces, en este caso, como Sembrando Vida, pues se permite analizar la idea de que pues, se deben de negociar los intereses gubernamentales y locales en la ejecución del programa. Tenemos que este autor, pues, parte de la primera generación de estudios sobre la implementación y adoptó un enfoque descendente. Y por último tenemos a este dúo de autores que es Sabatir y Masmanian,
que a partir de ellos pues proponen un enfoque basado en variables institucionales y no institucionales que condicionan la implementación de las políticas. Entre las variables institucionales podemos destacar la capacidad de la ley en cuanto a la estructura de procesos, objetivos claros y coherentes, y además y obviamente de los recursos financieros. De tal manera que las variables no institucionales pues, son elementos como la integración jerárquica y el reclutamiento del personal capacitado, que aplicándolo a Sembrando Vida, pues permite realizar una evaluación a fin de que de verdad se contemple si se cumplen las metas o no. Y se puede de verdad adaptar el programa a contextos específicos dentro de las comunidades rurales. Estos autores se alinean con la primera generación de estudios sobre la implementación con una perspectiva descendente. Ahora, ¿qué diferencias, similitudes y cómo se integran al modelo híbrido estos autores? Tenemos que Lipsky y Habermas pues, se enfocan principalmente en las dinámicas sociales y locales, ¿no? Es decir, a ellos les importa más la interacción que sucede cuando el programa se está implementando entre los agentes públicos y los beneficiarios, que como tal cómo funciona el programa desde su marco normativo. Mientras que Sabatini y Masmanian, a ellos sí les interesa cómo funciona de manera normativa e institucional su estructura, ¿no? Es decir, ellos consideran que la implementación la definen la normatividad y las instituciones, mientras que Lipsky y Habermas dicen que no, que las dinámicas sociales son las que definen la implementación. Parsons, como les mencionaba anteriormente, pues es el que tiene un enfoque intermedio. Entonces aquí de esta manera pues analiza que las políticas se deben de equilibrar, ¿no? Factores institucionales y sociales. O sea, ni uno es importante más que el otro. Simplemente es buscar un equilibrio en qué factores institucionales están influyendo, qué factores sociales están influyendo y cuáles son los más importantes, cuáles se atienden para que la implementación no se vea afectada, ¿no? Y bueno, a ver más tenemos que pues critica las jerarquías verticales, mientras que Sabater y Masmanian pues solo resaltan la relevancia de que se debe de asegurar la efectividad de las políticas. Y en cuanto a similitudes, aunque no lo parezca, porque son autores hasta cierto punto muy en contra, o sea, no que es, muy encontrados, es decir, se van muy al extremo, excepto por Parsons, pues tenemos que todos los autores coinciden en que las políticas públicas deben adaptarse a las realidades del contexto en el que se implementan, ¿no? Además de que subrayan la importancia de que las decisiones individuales y colectivas en el éxito o fracaso de las políticas, es decir, la discrecionalidad de los actores. Y por último, tenemos que reconocen que tanto las estructuras normativas como las interacciones sociales siempre van a desempeñar un rol fundamental en la implementación, ¿no? Entonces, pues ya para finalizar, bueno, a medias, tenemos que la integralidad del modelo híbrido es una combinación de todas estas perspectivas, de todos estos autores y de lo que nos ofrecen, ¿no? Tenemos pues que las variables ascendentes, como lo es el diálogo y la participación local, de Lipsky y Habermas. Tenemos variables descendentes, como las jerarquías normativas y los recursos estructurales, ¿no? Que es lo que nos brinda Sabater y Masmanian. Y tenemos un enfoque balanceado, equilibrado, y es con el que más estoy de acuerdo, pues es entre lo gubernamental y lo social, ¿no? Que es con Parsons. Y bueno, como conclusiones preliminares de este apartado del marco teórico, pues tenemos que no solo se desarrolló una estructura en nuestro análisis, sino también se permitieron identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del programa, Sembrando Vida. Es decir, pues al integrarse enfoques ascendentes y descendentes, se comprende de mejor manera por cómo las decisiones normativas y las interacciones sociales están condicionadas a la efectividad del programa. Bueno, a continuación empezaremos a abordar el apartado de antecedentes, que son los programas que antecedieron al programa Sembrando Vida, y posteriormente seguiremos con las evaluaciones, así como también tesis y algunos artículos vinculados con este programa. Respecto a los antecedentes, en primer lugar se encuentra el PEC, que es el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Este inició en el año 2002 y se encuentra vigente actualmente. El PEC busca coordinar las acciones de varias dependencias gubernamentales para promover el desarrollo rural sustentable. Sus líneas de acción incluyen la sostenibilidad ambiental, la productividad agrícola, la inclusión social y el fortalecimiento de las capacidades locales. Sembrando Vida se inserta dentro del PEC, es por eso que este aún está vigente, y Sembrando Vida se integra como una estrategia especializada que aborda la restauración de los ecosistemas y también la mejora de condiciones de vida dentro de estas comunidades rurales marginadas. Posteriormente se encuentra ProÁrbol. Este tuvo una vigencia en el periodo de 2007-2012, esto dentro del gobierno de Felipe Calderón, y este buscaba revertir el deterioro de los recursos forestales a través de un enfoque integral que incluía la reforestación, conservación de suelos, manejo forestal comunitario y pago por servicios ambientales. Este programa también promovía la participación comunitaria mediante incentivos económicos para actividades de restauración ambiental. ProArbol, si bien marcó un precedente al integrar los objetivos ambientales y sociales mediante el esquema de incentivos económicos, como lo es actualmente el programa Sembrando Vida.
Sin embargo, pues Sembrando Vida hace una ampliación de estos conceptos al incluir también sistemas agroforestales y fortalecer el componente social con la capacitación y la participación comunitaria. Y por último se encuentra el PRONAFOR, que es el Programa Nacional Forestal y es el que siguió después de ProArbol, solo que con distinto nombre. Este tuvo una vigencia en el periodo de 2013-2018, que igual fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este, como ya lo había mencionado, fue sucesor de ProArbol. PRONAFOR consolidó el manejo sustentable de ecosistemas forestales. Este programa, diseñado por la Comisión Nacional Forestal, priorizó la certificación de bosques, la restauración ecológica y el fortalecimiento de cadenas productivas forestales. Durante su vigencia se otorgaron apoyos para proyectos de manejo forestal comunitario y conservación de biodiversidad. Sembrando Vida toma como base las experiencias del PRONAFOR, enfocándose en sistemas agroforestales que no solo regeneren los ecosistemas, sino que también puedan generar ingresos sostenibles para las familias rurales. Bueno, ahora continuamos con las evaluaciones. Nosotros, dentro de nuestra investigación, tomamos en cuenta 4 evaluaciones. La primera es la evaluación de impacto cualitativa del programa Sembrando Vida, que fue realizada en el año 2024 por el Coneval. Esta considera precisamente un abordaje más cualitativo a partir de un estudio de caso que les permitió realizar un análisis más a profundidad sobre el programa Sembrando Vida y identificaron el impacto de este programa mediante 4 dimensiones, que son seguridad alimentaria, bienestar económico, sostenibilidad de los sistemas agroforestales y el fortalecimiento del tejido social. Posterior a esta se encuentra la evaluación del proceso del programa Sembrando Vida. Esta fue realizada en el año 2022, igualmente por el Coneval. Esta evaluación contrasta más los aspectos normativos y también la operación cotidiana que tiene el programa, con el fin de determinar si los procesos implementados realmente son eficaces y eficientes para el logro de sus metas. También se encargan de analizar las discrepancias y contradicciones que puede haber entre la normativa y la práctica, ofreciendo recomendaciones para mejorar la implementación del programa. Después está el informe de resultados del seguimiento físico y operativo del programa Sembrando Vida. Este fue realizado en el año 2022 por la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural. El informe tiene como propósito dar a conocer los resultados, logros, fortalezas, áreas de oportunidad y también recomendaciones derivadas del seguimiento físico y operativo implementado al programa durante el ejercicio del año 2022. Este informe también proporciona información sobre la implementación del programa, evaluando aspectos como la infraestructura de viveros y biofábricas, la organización comunitaria que hay a través de las comunidades de aprendizaje campesino, también llamadas CAC, y la distribución de los apoyos económicos y en especie para los beneficiarios. Y por último se encuentra la evaluación de la focalización del programa Sembrando Vida. Esta fue realizada en el año 2020 por el CONACYT y el Centro Geo. Esta evaluación se hizo mediante el análisis de variables como el índice de marginación, el porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de bienestar y las zonas de alta biodiversidad, tanto a nivel nacional, estatal como municipal. Con lo anterior, esta evaluación analiza si el programa realmente está dirigiendo sus esfuerzos hacia las áreas que se plantean dentro de sus objetivos. Y bueno, ahora continuamos con las tesis. Nosotros tomamos en cuenta 2 tesis, siendo la primera la evaluación del diseño, programa Sembrando Vida. Esta fue realizada por Lady Bernabé Inés de la Universidad Autónoma de Chapingo. Esta investigación evalúa el programa mediante el análisis de su diseño y consistencia con el objetivo de determinar si el problema público que pretende resolver está claramente identificado y si también las alternativas propuestas son las adecuadas. Esta investigación se hizo con un estudio de caso en donde se analizó el discurso de actores relevantes y se realizó un estudio en Cuyutsquiwi, en Papancla, Veracruz. Ese estudio de caso fue eh, realizando entrevistas a actores clave como lo son las personas beneficiarias y pues también personal técnico que se encarga de dar las capacitaciones. La segunda tesis es Mediación territorializada, sembrando vida en Cacahuatán.
Esta fue realizada por Edelmira Villasana Díaz del Colegio de la Frontera Norte. Esta tesis propone un modelo analítico cualitativo para poder observar los procesos de mediación en políticas públicas con un enfoque territorial. Se analizan las interacciones entre los actores y escalas territoriales, tomando como estudio el programa Sembrando Vida dentro de Cacahuatán, en Chiapas. Esta última tesis pues se limita solamente a un enfoque territorial específico, abordando la implementación del programa solo a nivel local. Además, se enfoca en conceptos como la identidad comunitaria, la adaptación cultural y la mediación. Bueno, ahora continuamos con los artículos. Eh, Igualmente, solamente tomamos en cuenta dos artículos. El primero es análisis del programa Sembrando Vida desde el enfoque de la política pública. Este fue realizado por Arely Celeste Fonseca Sánchez, publicado en la revista de Quórum Legislativo de la UNAM. Analiza los objetivos del programa, que incluyen la mitigación de la pobreza rural y la regeneración del medio ambiente. Además, pues da una visión crítica y detallada del programa Sembrando Vida, resaltando también las necesidades de ajuste y evaluaciones para garantizar que sus objetivos realmente se cumplan de manera pues efectiva y respetuosa con las comunidades rurales que se encuentran en el país. El segundo artículo es Perspectiva del programa Sembrando Vida, un enfoque de política pública y marco lógico. Este fue realizado por Rosalinda Gámez Gastelum y publicado en el Brazilian Journal of Business. Este se encarga de pues, analizar el impacto del programa Sembrando Vida dentro del municipio El Fuerte, en Sinaloa, México. Se encarga de utilizar una metodología cualitativa que incluye cuestionarios, observación y entrevistas con productores agrícolas. La autora, por ejemplo, evalúa los efectos del programa desde la perspectiva de las políticas públicas y también mediante la metodología del marco lógico. Bueno, el siguiente apartado a abordar es el análisis. Em, este análisis decidimos enfocarlo sobre todo en las evaluaciones, tomando en cuenta, por un lado, las evaluaciones realizadas por el Coneval y también el informe realizado por la subsecretaría, que cabe mencionar, pues forma parte de la Secretaría del Bienestar, que pues ahora está a cargo de precisamente todos estos apoyos, sobre todo de transferencias monetarias. Entonces, iniciaré abordando cada una de estas variables y posteriormente pues abordaremos más en forma de contraste y también de comparación cada una de estas. Por el lado de las evaluaciones del Coneval se encuentran las condiciones socioeconómicas, donde pues el Coneval menciona que sí existe pues una mejora en las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, pero mencionan que pues esto puede llegar a generar una cierta dependencia económica, lo cual pues puede significar un riesgo. Y justo dentro de los objetivos que plantea el programa, pues se encuentra, por ejemplo, la autosuficiencia alimentaria. Entonces habría que ver qué tanto se está logrando esta autosuficiencia, por ejemplo, si no se llegara a otorgar pues este apoyo mensual, ¿no? Eh, Después se encuentra el impacto ambiental, donde pues se menciona que sí se ha avanzado en la plantación de árboles, pero pues existen también preocupaciones sobre la elección de las especies nativas en algunas zonas, pues la mala elección de esas especies podría llegar a generar un impacto negativo en el ecosistema, lo que llevaría a un retroceso en el logro de uno de sus objetivos de este programa. Posteriormente está el personal capacitado. En este, pues, se contempla la figura de los técnicos sociales y productivos que asesoran pues a los beneficiarios y pues se reportó una falta de personal capacitado o insuficiente para lograr cubrir las necesidades de las comunidades. Eso también se puede derivar pues en la falta de capacitación adecuada, lo que llevaría, por ejemplo, a prácticas agrícolas no sostenibles. Y posterior a eso se encuentran los colectivos, en donde pues el Coneval menciona que si bien pues la creación de grupos de trabajo, que son estos colectivos, sí ha fomentado la colaboración en comunidades donde había poco tejido social, aún en algunos casos pues se detectaron, por ejemplo, conflictos internos por diferencias en las dinámicas grupales.
Em, Ahora, en cuanto el informe de resultados, pues igual, respecto a las condiciones socioeconómicas, este informe menciona que la mayoría de personas sembradoras sí han recibido los apoyos económicos mensuales en especie. Em, Sin embargo, pues mencionan que algunas enfrentaron ciertas dificultades para poder abrir cuentas bancarias, lo que puede pues, retrasar la recepción de estos apoyos. En cuanto al personal capacitado, los sembradores sí mostraron cierto interés en recibir capacitaciones en temas agroecológicos, organizativos, ambientales y de ahorro. Mencionan que el seguimiento por parte del personal técnico ha sido constante, con visitas de campo programadas que les permite pues evaluar el avance de las actividades dentro de las parcelas. Eh, y respecto a los colectivos, sí se refleja un avance en la organización comunitaria y en la generación de iniciativas económicas locales. Entonces, bueno, ahora sí, continuando, después de abordar esto, me gustaría mencionar que se ven, o sea, se pueden observar hallazgos que difieren casi por completo, porque un factor podría ser que las evaluaciones realizadas por el Coneval, pues son como que de parte más autónoma y como precisamente como un órgano autónomo, pues no necesita o no tiene, mejor dicho, intereses directos dentro de los resultados operativos del programa, lo que pues de cierto modo les puede permitir evaluar de manera más imparcial. Si nos adentramos a ver cada una de estas variables, pues por un lado el Coneval dice que sí existe una mejora, pero esto puede generar una dependencia económica, cosa que pues no se menciona dentro del informe de resultados, y si bien su área de oportunidad solamente, o errores, por así decirlo, se centra más en la parte de abrir cuentas bancarias, o sea, cosas muy técnicas en donde prácticamente te dicen, o sea, nosotros sí estamos entregando todos los apoyos. Si no llegas a recibir el apoyo es porque si no se ha llegado a recibir el apoyo ha sido por cuestiones meramente de cuentas bancarias o parecido. Respecto al impacto ambiental, por ejemplo, en el informe de resultados, pues no se informa nada respecto al personal capacitado. Aquí vemos cómo difieren casi por completo, porque pues por un lado se reporta la falta de personal capacitado y por el otro se menciona que sí ha habido un seguimiento constante y que incluso ha habido visitas programadas que les permiten evaluar el avance de las actividades. Esto pues es algo que no cuadra en realidad. Y pues, por ejemplo, dentro de los colectivos, por un lado se menciona lo de los conflictos que puede llegar a haber dentro de estas comunidades, y por el otro lado se habla solamente de un avance en la organización comunitaria y en la generación de iniciativas económicas, que justo aquí en la generación de iniciativas económicas, pues también difiere por completo de la dependencia económica. Algo que no está dentro de este diagrama es, por ejemplo, el grado de satisfacción que tienen los beneficiarios que se muestra dentro del informe de resultados, donde sus cifras son que el 99% de las personas beneficiarias están satisfechas con el programa, mientras que solo es un 1% que no se encuentra satisfecho. Esta cifra también me resuena demasiado porque pareciera que pues es el programa casi perfecto, al menos dentro del informe de resultados así lo hacen ver. Y pues tampoco se trata de decir de que el informe de resultados está mal y que no son verídicas las cosas que ellos dicen, pero pues está elaborado por la subsecretaría que forma parte de la Secretaría del Bienestar y pues como entidad encargada de la implementación del programa puede tener un interés en presentar pues ciertos resultados favorables, por ejemplo, para justificar el uso de los recursos públicos y precisamente para respaldar la continuidad de este programa, ¿no? Y también como para tener cierto reconocimiento de que están teniendo un programa que es funcional y exitoso. Por todo esto que se menciona, creo que de aquí viene la importancia de precisamente poder contrastar evaluaciones de este tipo de órganos autónomos con las evaluaciones o los informes de resultados que ha dado este programa. También dentro de las tesis, por ejemplo, se encuentran algunas valoraciones que son favorativas sobre todo al programa y hay otras que difieren completamente y mencionan también los errores que ha llegado a cometer este programa. Y bueno, ahora continuando con los hallazgos, tenemos que en esta investigación documental que se realizó,
a partir del análisis, se logró identificar los factores que afectan el cumplimiento de los objetivos del programa. Son 3, se dividió en 3 este tipo de hallazgos, ¿no? Entonces, o sea, a partir del modelo híbrido que se realizó, pues se destacan ciertas dinámicas, tanto operativas como normativas y sociales, es decir, que determinan el éxito o el fracaso en la implementación del programa. Dando como inicio, pues tenemos los factores que determinan el cumplimiento de objetivos. Entonces tenemos la discrecionalidad de los actores, que pues a partir de la investigación documental realizada y las teorías de los autores, se identificó que las decisiones que se toman por parte de los agentes que elaboran en el programa, sin importar el nivel de jerarquía, no logran tener un marco normativo claro, lo que tiene como consecuencia un daño en la implementación. Es decir, aquí hago mucho hincapié sobre el nivel de jerarquía, ¿no? Porque aquí pues se menciona que pues, no se tiene que tener o alguien, un agente público que tenga demasiado poder o tenga una jerarquía, esté en un nivel muy alto en la jerarquía, no siempre va a afectar la implementación, ¿no? Tan simple como que un agente público que esté en contacto directo con el beneficiario por cierta decisión individual puede afectar la implementación, tan simple como es un beneficio a sus intereses individuales. Entonces, no se necesita o no se puede considerar siempre que una decisión de la implementación va a venir afectada por un nivel de jerarquía, ¿no? O sea, sí, eso nunca va a importar, simplemente va a ser el qué agente público está tomando decisión y por qué la está tomando. Ahora, tenemos la poca o nula coordinación interinstitucional, ¿no? Entonces, es decir, que a pesar de que el programa tiene los objetivos correctamente definidos y claros, pues la estructura normativa es deficiente, ¿no? Lo que provoca conflictos y retrasos, que es lo que mencionaban Sabatier y Masmania, ¿no? Que si no, pues si tu normatividad, si tus instituciones no están funcionando como se debe, pues es evidente que la implementación del programa pues no va a funcionar, no va a ir a nada. Y por último tenemos la implementación y los beneficiarios, que en este caso pues los beneficiarios del programa siempre van a depender de su contexto local y la manera en que interactúan con los agentes públicos. Aquí retomamos un poco la primera, que es la discrecionalidad de los actores. Y pues aquí siempre va a depender la decisión del agente público. La decisión tan simple es cómo voy a interactuar con el beneficiario. A partir de eso va a depender qué tan eficiente, qué tan exitosa pues va a ser la implementación del programa. Ahora, como segundo hallazgo tenemos los problemas operativos, que pues de acuerdo con las evaluaciones consultadas pues, se detectaron ciertas inconsistencias entre la normatividad del programa y las prácticas que se llevan a cabo en el momento de la implementación, específicamente en el seguimiento de los beneficiarios. Y volvemos a lo mismo, la parte de la discrecionalidad de los actores, ¿no? Entonces, si el agente público decide no darle seguimiento a un beneficiario o tomar otros métodos para dar ese seguimiento, pues volvemos a lo mismo, está empezando a afectar la implementación desde una simple decisión individual, ¿no? Y pues por último, el último hallazgo que tenemos pues es el impacto, ¿no? Que pues retomando las evaluaciones que se han consultado y específicamente de Coneval, que lo tiene como un programa prioritario, pues podemos determinar que de acuerdo al programa se reportó que se ha logrado, ¿no? Entre comillas, el alcance deseado, ¿no? Aunque no siempre se tienen los informes y los reportes al mismo tiempo en cada región. Esto lo defino yo como una simetría de información, ¿no? Entonces, no me puedes venir a decir que has logrado tus objetivos, que has tenido el alcance que deseas y ni siquiera se pueden entregar los reportes a tiempo, ¿no? Y esos reportes, si en realidad contienen lo que se está buscando, si contienen la verdad, ¿no? O sea, lo que de verdad se encuentra ahí, lo que de verdad se está logrando, o sea, no se tiene como tal una evaluación directa en este aspecto, ¿no? Y bueno, pasando a las conclusiones, tenemos que pues, las conclusiones que se obtuvieron a partir de esta investigación documental pues permiten generar una reflexión acerca de los alcances y límites que tuvimos dentro de esta investigación. A su vez, pues también se pretende responder de manera objetiva la pregunta de investigación que se planteó. Asimismo, evaluar la hipótesis formulada, finalizando con una pequeña propuesta para futuras investigaciones. Ahora, ¿se contestó la pregunta de investigación? Sí, porque pues a partir de la investigación realizada se logró encontrar cuáles son las causas que influyen en el cumplimiento de objetivos. Entiéndase de esta forma que tal vez si no existe, si no está una causa, o sea, si no está algún factor de los que se han mencionado en esta investigación, probablemente esa sea la clave que va a evitar que el programa llegue a cumplir sus objetivos. Y bueno, entre las tantas causas, pues la más destacada que tenemos pues es la discrecionalidad de los actores respecto a su toma de decisiones, ¿no? Y qué limitaciones presenta en cuanto a su coordinación interinstitucional, ¿no? Entonces, pues esas dos variables son prácticamente pues el inicio, son las claves principales para entender por qué este programa, como puede llegar a alcanzar sus objetivos, como simplemente puede estancarse, ¿no? Se refuta o se acepta la hipótesis, pues en este caso concluimos que se acepta parcialmente, dado que de acuerdo a los hallazgos, pues se demuestra que el bajo cumplimiento de objetivos está influido por la discrecionalidad de los actores, ¿no? Es decir, qué tipo de decisiones están tomando que afectan al cumplimiento de objetivos, ¿no? En este caso se entiéndase que son decisiones que no son positivas, ¿no? O sea, simplemente lo más probable, esto es una suposición, pues sean beneficios individuales. Entonces,
lo que sí no se contempló al momento de formular la hipótesis, porque la información que cuando la buscábamos o era muy repetitiva, muy general, o simplemente pues no nos daban más, o sea, llegábamos al mismo punto, pues cuando se formuló la hipótesis no se consideraron las estructuras jerárquicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues consideramos que fue una formulación incompleta pero no dada, ¿no? Porque encontramos una de las dos variables principales que afectan al cumplimiento de objetivos, ¿no? Entonces, simplemente faltó investigar un poco más antes de formular la hipótesis, pero no estuvo mal. ¿Qué alcances y límites tuvimos en el trabajo? Bueno, tenemos que en cuanto a alcances, pues, afortunadamente se logran identificar las variables clave que pues, determinan el éxito o el fracaso de la implementación de este programa. Se usaron como base ciertos autores que permiten una explicación completa y fundamentada. A su vez, el modelo permitió comprender el modelo híbrido de mejor manera los factores operativos de implementación y el cumplimiento de objetivos. Es decir, a partir de este modelo híbrido se hicieron más claros los hallazgos de nuestra investigación, ¿no? Ahora, en cuanto a los límites, tenemos que la investigación fue totalmente documental o de escritorio. Es decir, pues la información que se logró obtener es bastante limitada, ¿no? Y es algo que mencionaba con la hipótesis. Entonces, pues, dado que no se cuenta con la posibilidad de realizar un estudio de campo, a fin de realizar una observación directa con los procesos del programa, la falta de información específica y en parte de los casos actualizada obligó a generalizar los hallazgos, sesgando las conclusiones. No sesgando en el sentido de que se tengan juicios de valor, sino simplemente la investigación se buscaba concluirla más objetivamente y de manera mucho más específica, ¿no? Sin embargo, nos obligaron a tener conclusiones un poco más generales. ¿Qué sugerencias tenemos para futuros trabajos? Bueno, consideramos que es muy necesario y enriquecería bastante tener un trabajo de campo, ¿no? Dado que pues eso permitiría observar y determinar cómo son las dinámicas de la implementación y las dinámicas sociales, realizar entrevistas a agentes públicos y beneficiarios, además de pues lo ideal para obtener más datos, además de que pues consideramos que evaluar más a fondo y con detalle el diseño normativo del programa tienen como el objetivo de determinar si en realidad es eficiente, ¿no? Volvemos con Sabatier y Masmanian, ¿no? Con los retrasos y los conflictos. Entonces, tener una evaluación más a fondo sobre el diseño normativo va a permitir si de verdad es eficiente este programa en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Y por último, pues tenemos que un análisis más profundo sobre el impacto real del programa, o sea, que además de los reportes, de las evaluaciones del Coneval, etcétera, el trabajo de campo sería una forma de tener este tipo de reportes de este impacto real del programa, porque pues cada región es distinta para su implementación, ¿no? Entonces, explicar la simetría de la información está tan presente respecto a los informes de la región y también pues, considerar más variables, ¿no? O sea, considerar, por ejemplo, pues, la biodiversidad de la región, la estructura socioeconómica, son cosas que a veces el programa no contempla como tal, o los contempla pero de manera muy general, o sea, no los considera una prioridad. Entonces consideramos que esto también es vital para que la implementación sea más eficiente.